Bueno, tenemos la difracción de una onda, tenemos los obstáculos y una ranura por donde va a cruzar la onda para evitar estos obstáculos. Entonces, como observamos, le vamos a agregar una gota de agua en una esquina. ¿Y qué movimiento vamos a observar? La onda se genera y vamos a intentar buscar un medio para atravesar estos obstáculos. Lo mismo pasa con la luz. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la difracción de la luz. Tenemos una ranura. Llega el haz de luz a esta ranura y la atraviesa de una sola, llega directo y la pasa. Luego tenemos un ejemplo con dos ranuras. Entonces llega primero a esta ranura. Luego de atravesar la primera ranura, busca la forma exacta para atravesar la segunda, teniendo en cuenta que este haz de luz se divide en dos y atraviesa las dos ranuras, como vemos reflejado en la pared. Una forma para conocer la intensidad de radiación en una rendija por medio de la difracción es con esta ecuación, donde por una sola rendija, donde I máxima está dada es por la intensidad que se presenta en el ángulo. Y esta A también se conoce que es como el tamaño por el que pasa el haz de luz o el tamaño de la rendija por el seno del ángulo, que el ángulo es indicar la difracción, el grado de difracción que tienen los rayos que traspasan la rendija, y lambda pues la longitud de onda que tiene cada rayo. Antes de hablar de interferencia, debemos hablar del fenómeno de la superposición. Es cuando dos ondas se propagan en el mismo medio, en la misma dirección o contraria, y se superponen, es decir, las ondas individuales se suman produciendo una onda resultante. La elongación en cada punto corresponde a la suma algebraica de la amplitud de cada una de las ondas. Aquí observamos el fenómeno de interferencia. Se le presentan unos obstáculos a la onda y lo que hace ella es que se genera en un punto y se devuelve al encontrar estos obstáculos. Antes de hablar del fenómeno de la interferencia, debemos hablar del fenómeno de la superposición de las ondas. En sí, este fenómeno es cuando dos ondas se propagan en el mismo medio, en la misma dirección o contraria, y se superponen, es decir, las ondas individuales se suman produciendo una onda resultante. Después de esto, el fenómeno de la interferencia es un fenómeno en que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. El efecto de la interferencia puede ser observado en ondas como las ondas de la luz, ondas del radio, ondas del sonido y ondas en la superficie del agua. Entonces vamos con la interferencia constructiva y la destructiva. ¿Qué es la interferencia constructiva? La interferencia constructiva es cuando dos ondas interfieren en los puntos en que coinciden las dos crestas. Se dice que hay interferencia constructiva, como vemos acá. Aquí vemos las dos crestas que se encuentran prácticamente y se suman a las amplitudes de ondas. La interferencia destructiva es cuando se encuentra un valle y una cresta. Eso nos da origen a la ecuación, donde primero, para definir la interferencia constructiva destructiva, debemos saber que D es las distancias entre las ranuras que hay para que pase la luz, como en el experimento. Para calcular D
debemos primero definir esta diferencia de trayectoria, que es el rayo 1, el rayo 2 menos el rayo 1, que es igual a d por el seno del ángulo. Entonces volvemos a esta ecuación. Para definir esta ecuación ponemos que d es la distancia entre las ranuras por el seno del ángulo oscuro, que es una interferencia destructiva cuando la onda cambió. M es el M máximo dividido en un medio por la longitud de onda. M puede tomar los valores de 0, 1 y 2. Lo mismo que la interferencia constructiva. La interferencia constructiva es cuando La reflexión es el cambio de dirección de una onda que al estar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes regresa al punto donde se originó. Unos ejemplos de la reflexión más comunes son la luz, el sonido y las ondas de agua. Bueno, en la reflexión, el mismo ángulo con el que incide la luz es el mismo con el que sale. Lo podemos observar con un espejo y un láser. Tomamos el láser y lo reflejamos hacia un espejo y verán que con el mismo ángulo que se refleja sobre el espejo es el mismo que sale según la posición a la cual lo llevemos. La reflexión es el cambio de dirección en el mismo medio que experimenta un rayo luminoso al incidir oblicuamente sobre una superficie. Las leyes de la reflexión dicen que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano. Y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, como podemos ver en la imagen, que vemos el plano cuando está la normal, el rayo incidente y el reflejado, y vemos que el ángulo θ es el mismo en cada caso. La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material al otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios, y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en cambio de velocidad de propagación de la onda señalada. Mitad agua y mitad aceite. Vamos a reflejar el rayo láser sobre estas y vamos a ver el ángulo de inclinación de cada una. Al poner el rayo láser en un ángulo de inclinación, podemos ver que sus reflejantes en el aceite es diferente al que se refleja en el agua. Su posición es como si se cortara dos veces, una cuando entra hacia el aceite y la otra cuando entra hacia el agua. Esto es debido a que la densidad del aceite es mayor a la densidad del agua. Por tanto, la luz se comporta de diferente manera en ambos casos. Por tanto, su reflexión también va a ser diferente. También la refracción se produce en la luz cuando atraviesa capas de aire a distinta temperatura, en la que depende el índice de refracción. Los espejismos también son producidos por caso extremo de refracción. Este se denomina reflexión total. El fenómeno de la refracción se observa frecuentemente en ondas electromagnéticas como la luz, pues sin embargo es totalmente aplicable a cualquier tipo de onda.
Un ejemplo que tenemos en la actualidad de un cuerpo negro son las lámparas que utilizamos actualmente en nuestras casas para iluminar nuestra noche. Estas lámparas utilizan pues bombillos, que son pues la fuente más común de radiación visible del infrarrojo, que están entre los 350 y 2500 nanómetros, que es la lámpara de filamento de wolframio. La distribución de energía de esta fuente se aproxima a la del cuerpo negro y por ello depende de la temperatura. A estas lámparas se calienta un filamento de alambre, que lo vemos en el interior, hasta la incandescencia por medio de corriente eléctrica. El filamento se encuentra en un bulbo de vidrio herméticamente sellado al vacío o con gas inerte. Los filamentos generalmente se enrollan para aumentar la visibilidad, eficacia y luminosidad de ellas. La lámpara incandescente son unidades robustas que aumentan la emisividad y eficiencia y luminosidad de ellas. Las lámparas incandescentes de wolframio halógeno representan una clase especial de lámparas que contienen todo añadido a los gases normales de relleno. En la envoltura se utiliza un cuarzo para tolerar las altas temperaturas de operación de la lámpara, que está entre los 2850 Kelvin. Otro material que se usa para llegar a estas temperaturas es el yodo, que se esparce en las paredes de las lámparas. Volviendo al tema de nuestra bombilla de wolframio de 220 voltios, vamos a calcularle el número de onda y la cantidad de movimiento. Para calcular este número de onda necesitamos multiplicar el 2 por el pi y dividirlo en una lambda o longitud de onda. Esta longitud de onda la tomamos de acuerdo al color que presenta la bombilla, que es un color amarillo que nosotros percibimos. Yo lo tomo desde 570, ya que el color amarillo va de 570 nanómetros a 590 nanómetros. Entonces multiplicamos 2 por pi, que es igual a 6.28, y el valor de lambda, que es 570 nanómetros. Aquí lo pasamos a nano, lo elevamos a la 10 a la menos 9, que es nanómetros, y entonces se divide 6.28 por 570 nanómetros por 10 a la menos 9 metros. Nos va a dar un resultado de 11,017 metros a la menos 1. ¿Por qué metros a la menos 1? Porque este metro se está dividiendo, lo subimos a multiplicar, y al hacer esto hay que elevarlo a la menos 1. Ahora vamos a calcular la cantidad de movimiento. Para esta cantidad de movimiento tenemos que utilizar la constante de Planck reducida por el número de ondas. La constante de Planck reducida tiene un valor de 1.5 por 10 a la menos 34 julio por segundo, y el valor del número de ondas que obtuvimos fue 11.017 metros a la menos 1. Multiplicamos estos dos y nos da el valor de 1.65255. Tenemos que bajar ese metro que se nos vuelva positivo, lo ponemos debajo de un 1 para que pase a dividir nuevamente y obviamente que se vuelva positivo. Bueno, entonces aquí está el resultado de la multiplicación de la constante de Planck reducida por el número de ondas. Y ahora empezamos a jugar con unidades. Un julio equivale a newton por metro, sin perder el segundo y el metro que los están acompañando. A la vez, un newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Vuelvo y repito, sin perder el newton, el valor del newton que tenemos hasta el momento acá. Entonces, anteriormente habíamos explicado que julio valía a newton por metro. Lo que vamos a hacer acá es anular estos 2 metros para que simplemente nos quede newton por segundo, y vamos a poner el valor equivalente al newton, que es kilogramo por metro sobre segundo a la 2. No hemos anulado este segundo que viene acá, entonces este segundo se va con un segundo de acá abajo y las unidades nos van a quedar que P, o cantidad de movimiento, es igual a
1,65 por 2,55 por 10 a la menos 33. Como habíamos dicho, las unidades que nos quedaron fue kilogramo por metro sobre segundo, para que nos dé la cantidad de movimiento. Con nuestro ejemplo de la bombilla de wolframio, vamos a calcular la ley de Wien. ¿Qué le vamos a calcular? Como ya tenemos la onda máxima, sabemos que es 570 por 10 a la menos 9, vamos a calcularle la temperatura. Entonces la temperatura nos va a dar nuestra constante, que es 28,98 por 10 a la menos 6 metros por Kelvin sobre, pues ya nuestro espejo nos indica que es sobre la lambda máxima. Entonces 28,98 por 10 a la menos 6 metros sobre Kelvin sobre nuestra lambda máxima, que es 570, por 10 a la menos 9 metros de nuestro anterior ejercicio. El resultado va a ser 2.898 por 10 a la menos 6 dividido en 570 por 10 a la menos 9 nos va a dar 5,0842. Aquí nuevamente empezamos a jugar con las unidades. Metro con metro se eliminan y nos dan la temperatura en Kelvin. Bueno, ahora vamos a calcular la ley de Boltzmann, que es la intensidad de nuestra bombilla, donde delta es una constante por el valor de 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, y una temperatura elevada a la cuarta. Aquí vamos a multiplicar esta constante, que es el valor que señalamos acá, por la temperatura que nos dio arriba, que está en Kelvin, grados Kelvin. Al multiplicar esto nos da 3,7879 por 10 a la menos 5 vatios sobre metro cuadrado. ¿Por qué vatios sobre metro cuadrado? Empezamos nuevamente a jugar por las unidades. Vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4 de nuestra constante por Kelvin a la 4 de la temperatura, que lo elevamos a la 4. Anulamos. Este está dividiendo y este está multiplicando, se van. Los dos están elevados a la cuarta. Nos queda solamente vatios sobre metro cuadrado.